En aquella época nadie imaginaba lo que sucedía tras el portón verde claro de la casa de la calle Siqueira Campos. Era una casa sencilla, con maceteros colgando de las ventanas y un olor constante a café recién hecho que venía de la cocina. Pero había algo en esa casa que no se compraba con muebles, colores o plantas, un silencio espeso, educado, casi excesivamente respetuoso. Fue allí donde Luciano llegó por primera vez, aún joven, cargando una maleta raída y con el pecho oprimido. La madre de 1900, Eloísa, doña Carmen, lo recibió como quien acoge a un viejo conocido, aunque la vida los hubiera puesto en caminos distintos durante años. Fue ella quien lo ayudó en el momento más sombrío de su juventud, cuando apenas tenía dónde dormir. Ahora, décadas después, Luciano venía a devolver con gestos aquello que una vez recibió en forma de esperanza. Eloísa era diferente a todo lo que Luciano había visto. Sus ojos irradiaban una belleza sin esfuerzo, pero había un cansancio en lo más profundo de su mirada que parecía haberse acumulado durante siglos. No era mala ni fría, estaba herida. Alfredo había dejado en ella una ausencia tan viva que se respiraba en el aire de la casa, como un perfume antiguo que nunca se desvanece. Doña Carmen, preocupada por el estado de su hija, le propuso a Luciano lo que era casi una misión sagrada: quedarse al lado de Eloísa, ayudarla a recomponerse, ser un compañero discreto, respetuoso y sin exigencias. Un matrimonio en el papel, una convivencia en silencio. Luciano aceptó, no por obligación, sino por algo mayor que él mismo sabía nombrar. Quizá porque en el fondo siempre le resultó fácil amar sin ser notado. Los primeros meses fueron suaves como lluvia fina. Luciano organizaba la rutina de la casa, preparaba el café de Eloísa tal y como le gustaba, fuerte, sin azúcar, con un toque de canela. No invadía espacios, simplemente llenaba los vacíos con cuidado. Eloísa, por su parte, agradecía con un leve gesto de cabeza, una sonrisa tímida, un gracias susurrado mientras miraba al vacío. Era como convivir con una música triste que nunca terminaba. Luciano jamás intentó quebrar aquel luto silencioso. Al contrario, lo respetaba como quien respeta un altar. Con el tiempo, aprendió a amar los detalles. La forma en que recogía el cabello cuando estaba nerviosa, el modo en que callaba si quería llorar y las cartas antiguas que leía sola en el jardín por la noche. La casa se convirtió en rutina. La rutina en afecto. Pero ese afecto era un animal que no podía tocarse. Luciano llegó a conocer cada silencio de Eloísa como si fueran palabras. Sabía cuándo deseaba compañía y cuándo necesitaba soledad. En unas mañanas la hallaba en la sala con los ojos vidriosos, sosteniendo una foto antigua de Alfredo. En otras parecía ligera, casi presente, pero Luciano nunca supo si aquello era real o solo un breve respiro antes de hundirse otra vez. No preguntaba, simplemente estaba allí, presente, callado, constante, y eso, en ese universo particular, ya era mucho más que cualquier promesa de amor. Con el tiempo, los vecinos empezaron a comentar lo bien que se había recuperado Eloísa, lo serena que parecía desde que Luciano entró en su vida. Pero lo que nadie veía era cómo él ocupaba la casa, siempre por las esquinas, como quien no quiere hacer ruido. Era el primero en levantarse y el último en acostarse. Cuidaba del huerto trasero, reparaba lo que se rompía, acompañaba a Eloísa a sus consultas, pero jamás se sentaba. A su lado en las salas de espera, permanecía de pie en un rincón como si supiera que ese lugar, el de la intimidad, aún no le correspondía. Aún así, si algo lograba arrancarle una sonrisa, él llevaba consigo ese gesto el resto del día, como un tesoro preciado. Era un amor contenido, casi espiritual, de esos que prefieren existir en silencio a no existir en absoluto. Un día lluvioso de septiembre, Eloísa tuvo una crisis intensa. Las cartas de Alfredo,
que guardaba con tanto celo, se habían mojado por accidente y parte de la caligrafía se disolvió con el agua. Luciano la encontró encogida en la terraza, con los papeles en el regazo y el rostro pálido. No gritó, no culpó a nadie, solo lloró como quien pierde por segunda vez a alguien que ya se había ido. Él se arrodilló a su lado, sin decir palabra, y permaneció allí durante horas, con la mano reposada discretamente sobre su hombro. Aquella noche marcó a Luciano de un modo que nunca olvidó. Fue cuando comprendió que incluso los fragmentos de un amor muerto aún pueden herir como cristales rotos, y aún así, él se quedó. Pasaron varios cumpleaños sin fiesta. Luciano preparaba pasteles sencillos, dejaba flores sobre la mesa, pero Eloísa rara vez bajaba a celebrar. Se quedaba en su cuarto mirando por la ventana, como quien espera algo que ya no llegará. A veces, él la escuchaba susurrar el nombre de Alfredo mientras dormía o llamarlo en sueños con la voz entrecortada. Y eran esos momentos los que lo hacían sentirse más solo, porque era entonces cuando se daba cuenta de cuánto entregaba y de cuánto no recibía a cambio. Pero no se rebelaba, no cerraba puertas, simplemente iba a la cocina, preparaba una infusión de manzanilla, la dejaba en su mesita de noche y volvía a su rincón, cual guardián que protege un castillo cuyas llaves nunca tendrá. Hubo un día en que todo casi se descontroló. Durante la visita de antiguos amigos de la familia, alguien mencionó a Alfredo con una risa nostálgica, y Eloísa se levantó de Mendelssohn. La mesa de pronto, sus ojos se llenaron de lágrimas, y antes de que alguien pudiera reaccionar, gritó: «Dejen de hablar de él como si fuera perfecto». El silencio cayó como un mazazo. Luciano fue el único que tuvo el valor de seguirla hasta el cuarto. Ella lloraba, sentada en el suelo, diciendo que estaba cansada de añorar a alguien que se fue y no regresó. Aquella noche, él sostuvo su mano por unos minutos, y, por un instante, ella no la soltó. Después de ese día, algo cambió entre ellos. No fue una transformación grandiosa ni un giro de película, pero sí surgió un nuevo tipo de silencio, uno que pesaba menos. Eloísa comenzó a aceptar los cafés que Luciano le llevaba al cuarto y a preguntar si él estaba bien, aunque tímidamente, como quien aprende un idioma nuevo. A veces se sentaba a su lado en la terraza y ambos contemplaban el cielo sin decir palabra. Para cualquiera de fuera, aquello parecía trivial, pero para Luciano cada gesto era un avance. Sabía que no podía ocupar el lugar de Alfredo, pero quizá se estaba construyendo un pequeño espacio solo para él, un espacio modesto, silencioso, pero real. El tiempo siguió su curso. Los años pasaron con la velocidad de las estaciones, marcados por cambios discretos: una nueva pintura en la sala, un perro adoptado por impulso, un álbum de fotografías que Luciano comenzó con imágenes tomadas a escondidas, capturando su risa desprevenida, sus lecturas en el jardín o su gesto al peinarse frente al espejo. Ella nunca supo de la existencia de aquel álbum, pero él lo guardaba como un tesoro secreto. No por obsesión, sino por cuidado, porque había amor en preservar lo que nadie más veía. Quizá ese siempre fue el papel de Luciano: custodiar lo que nadie valoraba, sostener lo que nadie quería sostener. Durante ese tiempo, Eloísa osciló entre presencias y ausencias. Hablaba más con Luciano, reía de vez en cuando, lo dejaba ocuparse de sus cólicos, sus jaquecas e incluso de sus libros, pero jamás habló de amor ni dio señales de querer algo más que aquella convivencia respetuosa. Luciano aprendió a no esperar, pero también descubrió la belleza en lo poco que recibía. Se conformó con la cercanía, con la confianza, con el leve roce en el hombro cuando ella agradecía. Amar a Eloísa era como cuidar de una flor que nunca florece, y aún así regarla cada día, solo por creer que algún día querría abrirse. El acuerdo que firmaron al inicio
El pacto silencioso que solo él, Eloísa y doña Carmen conocían, tenía fecha de caducidad. 10 años. 10 años de presencia, apoyo y estabilidad. En el 9º año, Luciano ya sabía que el final estaba cerca, pero nunca lo mencionó. Simplemente siguió haciendo todo como antes, doblando las toallas del modo que ella prefería, comprando esas galletas de limón de la marca exacta que le gustaban para el té y limpiando el jardín cada sábado por la mañana. Lo hacía con la delicadeza de quien se prepara para una despedida que nadie notará, una despedida que empieza en el pecho mucho antes de llegar a los pies. Fue en el último cumpleaños de Eloísa cuando Luciano sintió, con un dolor casi físico, que ella nunca lo vería más allá del papel que él silenciosamente aceptó. Preparó todo como en años anteriores. Pastel de limón con cobertura ligera, flores frescas en el pasillo y una pequeña caja con un libro raro que ella mencionó haber leído en su adolescencia. Eloísa sonrió, le dio un beso en la mejilla y pasó el resto del día leyendo sola en la sala. No hubo rencor en su gesto, solo ausencia de reciprocidad. Luciano la observó de lejos como siempre hacía y comprendió entonces que el ciclo estaba a punto de cerrarse. No había espacio para el resentimiento donde nunca hubo promesa. A la semana siguiente, Luciano comenzó a empacar sus cosas con calma. Lo hizo sin alboroto, como todo lo que hacía. Dobló camisas que nadie jamás vio en él, guardó fotografías que él mismo tomó y recorrió mentalmente cada habitación de la casa como quien se despide de un recuerdo en vivo. Lo único que dejó fue una carta, escrita a mano con letra pequeña y serena. En ella no exigía nada, solo agradecía. Agradecía por los días buenos, por las mañanas en que escuchó su risa, e incluso por las noches en que lloró en silencio. Decía que la vida está hecha de presencias invisibles y que, si algún día ella miraba hacia atrás y reparaba en la suya, fuera con cariño, no con arrepentimiento. Cuando Eloísa despertó y encontró su cuarto vacío, sintió primero sorpresa, luego alivio y, finalmente, un desasosiego que no supo nombrar. Buscó por toda la casa, pero todo estaba limpio, en orden, sin huellas. Solo la carta y los papeles del divorcio sobre la mesa de la cocina. Fue al releer la carta por tercera vez cuando se le cerró la garganta. Un vacío empezó a crecer en su pecho, no por extrañar a Alfredo, sino al comprender que Luciano estuvo allí todo el tiempo, y ella nunca lo vio por completo. Era como si, por fin, entendiera que el amor no siempre es arrebatador. A veces, el amor es constancia, y la constancia es algo que casi nadie valora, hasta que se pierde. En los días siguientes, Eloísa recorrió la casa como quien busca algo que no sabe qué es. Entraba en el antiguo cuarto de Luciano y se sentaba al borde de la cama con la mirada perdida. Empezó a releer los mensajes que intercambió con su madre, tratando de encontrar pistas de lo que él pensaba, de lo que sentía. Quería entender cómo alguien podía amar tanto en silencio sin pedir nada a cambio. Fue en esa búsqueda que halló el álbum de fotos, escondido dentro de una caja de zapatos junto a ropa que él casi nunca usaba. Al abrirlo, sintió el corazón latir con fuerza. Eran fotos de ella, muchas fotos, todas tomadas en momentos en que creía estar sola. Cada imagen atrapaba un fragmento suyo que ni ella misma conocía, tumbada en la hamaca mirando el cielo con expresión de alivio, leyendo un libro con los pies descalzos sobre la hierba, absorta, y esa en la que sonreía, sujetando una flor con los ojos entrecerrados por el sol. Esa no recordaba haber sonreído así jamás. Eloísa pasó horas con el álbum en el regazo, llorando en silencio, porque finalmente vio cuánto fue observada con ternura, documentada con cariño y amada con una intensidad que no necesitaba palabras, y con una claridad cruel comprendió que Luciano la conocía más que nadie jamás lo hizo.
Ese día comenzó a escribir. No sabía si alguna vez entregaría aquella carta, pero necesitaba expresar lo que nunca se atrevió a decir. Contó cómo se sentía confundida, cómo pasó años prisionera de la memoria de Alfredo sin percatarse de que alguien estaba allí, presente, firme y completo. Pidió disculpas, no por no haberlo amado como él merecía, sino por no haber notado que ya lo amaba, aunque no lo supiera. Porque el amor a veces se parece a la rutina, al té nocturno, al silencio respetado, y solo entendió eso cuando lo perdió. Luciano no regresó más a aquella casa. Se mudó a una ciudad más pequeña, donde reanudó la vida discretamente como siempre hizo. Nunca volvió a casarse, pero tampoco albergó rencor. Era un hombre que sabía dejar el pasado en paz, incluso si el pasado no lo dejaba. Tenía una cafetería favorita, donde iba cada mañana. Llevaba libros prestados a una vecina ciega y cuidaba de un perro viejo llamado Bento. No hablaba de Eloísa con nadie, pero de vez en cuando alguien decía que el amor tenía que ser grandioso para ser bello, él sonreía y respondía: «A veces lo más bello es lo que nadie ve». Con los años, Eloísa transformó la casa. Pintó las paredes, cambió los muebles y mandó hacer una nueva estantería en la sala donde antes estaba la butaca preferida de Luciano. Pero hubo una habitación que no logró modificar: el antiguo cuarto de él. Aunque vacío, lo mantenía limpio, con las sábanas bien dobladas, las ventanas siempre abiertas y un jarrón con flores frescas sobre la cómoda. Algunos lo veían extraño, otros lo atribuían a nostalgia, pero solo ella sabía. Era una forma de mantener vivo el único amor que no pidió nada y lo dio todo. Allí dentro aún detectaba el tenue aroma del jabón que él usaba. Era como si él estuviera ahí, en silencio, como siempre. Una mañana de otoño, mientras organizaba cajas viejas en el desván, encontró un cuaderno de apuntes con la letra de Luciano. Al abrirlo, descubrió que no eran solo listas o recordatorios. Eran pensamientos, breves observaciones cotidianas y sentimientos que él nunca expresó en voz alta. Había frases como: «Hoy ella sonrió y sentí que todo valía la pena». O «Aunque nunca me mire con el mismo brillo, quiero ser quien encienda la luz de la cocina antes de que despierte». Cada página era un reflejo de lo que vivió en silencio. Eloísa leyó y lloró con una dolorosa serenidad, la pena de quien comprende demasiado tarde lo que ya tenía. Esa noche no durmió. Se quedó en la terraza donde tantas veces compartieron el silencio. El viento susurraba entre las hojas del limonero que él cuidaba con tanto esmero, y la brisa parecía traer recuerdos. En algún momento cerró los ojos y pidió perdón, sin saber si él lo escucharía donde estuviera, pero necesitaba decirlo en voz alta. Pidió perdón por no haber sabido amar cuando aún había tiempo, por no ofrecer nada más que ausencia, y agradeció con todo el alma que él se quedara. Aún así, la noche fue larga, pero al amanecer sintió algo que no experimentaba hacía años: ligereza, como si él, de algún modo, también la hubiera perdonado. Tiempo después, Eloísa empezó a escribir crónicas para un diario local, firmando siempre con un seudónimo, L, en homenaje a Luciano. Sus historias hablaban de amores silenciosos, de presencias que sostienen, de rutinas que salvan, de cartas que lo dicen todo cuando no dicen nada. Sus palabras conmovían lectores, pero nadie sabía que tras cada línea había un tierno arrepentimiento y una memoria viva. Y, aunque nunca lo declarara en público, todas esas crónicas eran sobre Luciano. Pasaron los años y la ciudad pareció olvidar al hombre silencioso que una vez vivió en aquella casa. Pero no Eloísa. Ella envejeció como todos, pero preservó un cuidado en su forma de vivir que parecía protegido por una memoria sagrada. Cada domingo recorría el mismo camino. Pasaba por la floristería,
Compraba lirios, los favoritos de Luciano, y los dejaba en el banco de la plaza donde él solía sentarse los sábados por la mañana. Nadie entendía, pero ella no explicaba. Era un ritual, un gesto sin público, porque el amor que aprendió con él se hacía de acciones que no claman, sino que sostienen el mundo desde dentro. Un día recibió una carta sin remitente, escrita a mano, con una caligrafía distinta a la de Luciano, pero con la misma serenidad. Era de una vecina de la pequeña ciudad donde vivió sus últimos años. Contaba que Luciano hablaba poco, pero que una vez mostró la foto de una mujer en un jardín y dijo: «Ella nunca lo supo, pero fue el amor de mi vida». La vecina explicaba que él partió en paz, dormido, con un libro sobre el pecho y una taza de té a medio terminar, y que en el bolsillo de su pijama llevaba una carta dirigida a Eloísa que nunca llegó a enviarle. Esa segunda carta llegó a sus manos como una brisa de verano, suave, inesperada y profundamente transformadora. En ella, Luciano decía que no albergaba resentimiento y que entendía los tiempos del corazón de Eloísa, que, de volver a elegir, lo haría todo igual. Afirmaba que la amó con un amor que no necesita respuesta, que basta por sí mismo, y concluía con una frase que ella jamás olvidaría: «El amor que tuve por ti me enseñó que estar presente no es solo acompañar, sino permanecer dentro. Y ahí, Eloísa, es donde siempre estaré». Lloró, no de pena, sino de gratitud. Después de eso, algo cambió en Eloísa. Siguió con su vida, escribiendo sus crónicas, cuidando la casa y sonriendo al pasado con respeto. Pero había un brillo distinto en su mirada, como quien finalmente comprende el valor de lo vivido. El cuarto de Luciano nunca fue desarmado. Se transformó en una pequeña biblioteca llena de plantas y libros, donde ella recibía a los niños para leerles historias en tardes lluviosas. Historias de amor, silencio y constancia. Historias que, en el fondo, eran para él. Y cuando alguien preguntaba quién era ese L de tantas crónicas, ella simplemente sonreía y decía: «Fue alguien que me amó de la manera más hermosa que existe, en silencio y por completo».